Amigos, estoy súper emocionado, por fin se me hizo después de estar mucho tiempo buscando a una cubana para realizar videos, hacer preguntas, quitarme todas las cuestiones. Por fin está conmigo. ¿Quién creen? ¡Andando con Jenny! ¡Ah, amiga! ¡Qué gusto me da estar contigo! Por fin te conozco. El gusto es todo mío. Ay, por fin siento, ahora sí ya 100% cubana. Estoy súper emocionado, estoy nervioso. Y está conmigo porque va a probar los dulces mexicanos. Ay, Dios mío, estoy nerviosa. Yo le decía a Machuelo, si es picante, pongo un pomo de agua al lado. Pero no es nada de picante. Entonces, por eso, con toda la confianza, amiga, para que los pruebes, los disfrutes y nos des tu punto de vista. ¿Qué opinas de cada uno de ellos? Ya está. ¿Estás dispuesta? Sí, claro, estoy emocionada. Con todo. Entonces, comencemos. Por fin, a ver, vamos a probar este para que me des tu punto de vista y me digas de qué sabor es, ¿no? Ok. Tú quítate los nervios, no te preocupes. Mira, yo estaba muy rico. haciendo dieta y entonces Machuelo me dijo que si los dulces mexicanos, y yo, se rompió una dieta, se rompió. Por cierto, algo muy importante, les voy a dejar en la parte de abajo igual información para que busquen tus videos en Instagram, para que se suscriban a tu canal y haya o tengan más información, porque son muchos videos importantes, interesantes de lo que está pasando en Cuba, ¿verdad? Sí, en la actualidad y a día de hoy. O sea, mostrar la realidad cubana de las dos partes, porque al final eso es Cuba, ¿sabes? Y es muy importante no solo para que la gente critique sino para que la gente vea y a ver si en algún momento el gobierno hace algo, aunque sea que recoja la basura a la esquina, ¿vale? Sí, fíjate, yo recién que llegué a Cuba se me hizo muy normal, yo saqué la cámara y pues caminando y todos se me quedaban viendo, pero nunca me pasó nada. Y me dijo una señora, ¿sabes qué? Te recomiendo con toda la confianza, guarda la cámara porque te van a asaltar por esto que estás llamando la atención, ¿no? Sí, hay en ciertos lugares. Por ejemplo, si es fuera de lo que es el centro de La Habana, Centro Habana, Habana Vieja, Vedado, todo eso es lo que yo llamo el centro, ¿sabes? Sí. Fuera de eso, sí tienes que tener extremadamente cuidado y sobre todo cayendo la noche, porque te pueden asaltar fácilmente con la cámara o con el teléfono o con cualquier cosa, literal. Imagínense, Así. yo recién llegué con la cámara, eran ya casi las 11 de la noche y yo normal caminando y saludando a todos. Y todos me decían, ¿qué haces aquí? Y yo, sí, buenas noches, nos vemos al ratito, ahorita regreso, ¿eh? Callado, ya tiempo después me entero de todo esto. Sí. Y incluso con la gente caminando en la calle, muchos no quieren que los graben. A lo mejor al turista, en tu caso, un youtuber que es de otro país, no lo ven tan, pero ahora mismo yo hacer una entrevista o ir a interactuar con la gente para que hable sobre un poco la situación o lo que es eso, hay mucha gente que respeta, no me grabo, no quiero meterme en problemas, no quiero, así, es muy complicado. Ser youtuber aquí en Cuba es como tener la soga al cuello todo el tiempo. Qué literal. difícil por esto que me platicas, oye, pero bueno, la verdad la sensación Sí. o sea, se siente algo especial, raro. Ahora ya cuando salgo ya soy más precavido para no irme con otro punto de vista, un punto de vista malo, ¿no? Pero sí, esto que me di cuenta, por ejemplo, que igual les voy a dejar fotos, videos de lo que son los botes de basura o las ratas que encontré en el piso. Exactamente. Me quedé así como impactado. Que hablan de las enfermedades, epidemias, que si una cepa nueva, que no sé qué, y todo, o sea, literal. No es que uno esté mostrando no, es que tú caminas y lo ves y la basura Y lo es hueles. una calle entera. Apesta. Sí, horrible. Pero eso, déjame decirte que yo no sé si tú has ido a otras provincias, pero eso es solo aquí en La Habana. Tú vas para Cienfuegos, Trinidad, Viñales, Penas del Río, ¿no? Varadero, no sé, Santiago de Cuba, y no te vas a encontrar eso.
Sí, todo lo contrario, una limpieza impecable. Y bonito. Las casas son diferentes, las calles, todo. Sí. Todo completamente diferente. Bueno, es como para que pongan un poco más de atención lo que está pasando aquí, para que no dejen que Cuba caiga más, ¿no? Que La Habana Vieja se vaya. Exactamente. Pero bueno, regresemos al tema de los dulces. Ahora sí, amiga. Vamos a probarlo. A ver, aquí tiene. Ya está. Te va a gustar mucho, ¿eh? Vas a llevar para que lo pruebe tu novio. ¿Cómo se llama tu novio? Irán. Pero en las redes sociales conocido como el Pichi. Igual vamos a dejar aquí arriba la dirección para que vean sus videos muy interesantes también. A ver, ya, muerde. Es una mezcla de cremita de leche, o es cremita de leche con sabor con menta. No. You're wrong. Estoy mata. Son los nervios. Pero, ¿qué opinas? ¿Está rico? Está riquísimo. Este sí me gustó. Bueno, ya está el primero. Le doy un 10. Un 10. Un 10 de 10. Perfecto. Es para tu novio, para que lo pruebe. Para tu mamá, para que ya me digas qué onda. Okay. Estamos por otro dulcecito muy Eso típico en México. Déjenme en comentarios si saben cómo se llama. Es muy típico, este te lo venden mucho. Parece como tacos así. Exacto. Forma de tacos. Está muy rico, muy típico. Te lo venden en todos lados. Vamos a probar. Tiene como la estructura así de un sorbete o algo así. Sí, está muy rico. Y esto parece confeti de las piñatas. Ay, amigos, déjenme en comentarios cómo se llama esto. Está riquísimo. Exactamente como. Me sabe como un sorbeto. Que por cierto, yo tengo que probar dulces cubanos, ¿verdad? Porque sí, sorbeto. ¿Cómo dices que se llama? Sorbeto. No lo conozco. ¿Es muy rico también? Es exactamente como esto. Lo que pasa es que esto tiene su esto de chocolate, ¿sabes? Pero el sorbeto que venden aquí mayormente es de vainilla. Ah, ok. ¿Entiendes? Incluso ahora con el lío de las MIPYMES y todo eso, ahí te puedes encontrar muchos que cuestan de 350 para arriba, 350 pesos cubanos. Ajá. En adelante, que hay de chocolate, de fresa, de vainilla, de todo como en botica. Ah, muy bien. Entonces como que este dulce sí también es algo parecido aquí en Cuba. Es muy parecido, sí, es muy parecido. O sea, la estructura y el sabor también. Es muy parecido. Ah, bueno. ¿Y qué? Exacto. Entonces no es como un 10 para este dulce porque tú ya tienes más o menos la idea, ¿no? Sí, pero está rico. ¿Qué calificación le darías? Le doy un 9. Perfecto. Un 9 a este dulcecito. Ahora no sé cuál otro darle porque traje muchos dulces mexicanos. Pero no sé, como que estoy nervioso. A ver, vámonos por este. Igual, díganme si no les gusta este dulce. Es muy rico. Okay. Mucho. No importa, ¿no? Aquí hay varios típicos maní. No, lo dije mal. Hay varias modalidades de maní. Hay maní en grano. Sí. Este tipo de maní que viene así también lo venden aquí. Ah. Pero le dicen maní Alicante. Maní Alicante. ¿Y por qué Alicante? ¿Qué significa? ¿Qué? Ni idea. No sé si los inventores fueron los de Alicante de España. No sé. Ay, con toda esa historia, créeme, amiga. A lo mejor sí, no sé. Pues fíjate que yo estuve investigando, dije, bueno, voy a ir a Cuba, entonces me la pasé leyendo, así rompí récord, buscando información en internet por toda la historia que va de Cuba.
Sí. Porque déjenme les platico. Yo, por ejemplo, tengo la... Bueno, si quieres, muérdele. Estoy así. Sí, si quieres, muérdele. Adelante. Mientras yo les platico que, por ejemplo, el papá de la mamá de mi mamá, o sea, mi bisabuelo, era español. Entonces, yo también tengo raíces de española. Exacto. Entonces, aquí en Cuba, ¿cuántos no van a ver que igual tengan raíces españolas? Exacto. Un montón. De hecho, yo no sé en México si sea así, pero aquí en Cuba hay una ley que se llama la ley de los bisnietos, algo así, que es los que tenían bisabuelos que fueran ciudadanos españoles que emigraron aquí a Cuba en aquella época, pueden optar por la ciudadanía española. ¿A poco? Tú sabes la cantidad de gente que hay en la embajada, no puedo explicarte. ¿En serio? Es un proceso que tiene sus cosas porque tienes que buscar información de cuando tu abuelo entró aquí a Cuba, por qué puerto entró. No. O sea, a ver, mamá. Una serie de documentos que tienes que presentar, pero hay un montón de gente. De hecho, un amigo de mi novio, hace poco, él estuvo, buscó información sobre una escuela para ir a estudiar. Sí. En la embajada le denegaron el visado de estudio. ¿De plano se la negaron? Sí, aquí. La embajada española es una de las más complicadas aquí en Cuba. Para no decir la más complicada. Y él tenía a su bisabuelo, que era español, sí. Y entonces después que le denegaron el visado, pues hizo todo el proceso ese, que tienes que unos cuantos papeles, y le dieron la ciudadanía. Y ahí está, en España, viviendo su vida. Y derecho, ¿no? Derecho, porque llegas con pasaporte español y todo. Bueno, pues... Así que ponte. Tú síguele comiendo. ¿O quieres guardar ya para tu novio? Bueno, tú síguele comiendo. Sirve que de una vez te platico, porque yo conocí, son 11 cubanos que están en México, pero pues están como... pues se fueron sin papeles. Están esperando que el mismo gobierno les dé como un permiso, no sé cómo se llame, pero tienen que hacer como un trámite para seguir a Estados Unidos, ¿no? Don't worry, lo cortamos tantito, lo cortamos. Yo lo que tengo entendido de los videos que he visto y de personas que me han comentado, ¿sabes? Es que desde aquí, ya que tú sabes que tú te vas a ir por Nicaragua, sí. Y toda la travesía hasta llegar a México. Entonces ahí una vez en México tú tienes que pedir un turno que es vía online, que se llama el CBD One o algo así. Ah, sí, ya le diste al clavo. Sí, todos me mencionaron eso. Ya, entonces te dicen tal día tienes el turno y tienes que presentarte en la frontera. Entonces el turno te puede demorar un mes o 2 meses o un mes y medio en dependencia. Y entonces en todo ese tiempo estás ilegal en México. Pero bueno, si me dijeron, no sé si será verdad, que si la policía mexicana te coge, por ejemplo, tú puedes presentar ese papel y ya estás como que estás esperando que te llegue el turno para poder seguir para los Estados Unidos. Bueno. No sé si será tan cierto, ¿sabes? No sé. Bueno, pues es que yo les tengo no sé si es como un chisme o un documental donde tú has visto que entrevistan o llegan así los cubanos, sí, y suben videos donde dicen que los regresaron, los reportaron. Y esa es fue la desesperación, porque yo encontré, sí, te digo, alrededor de 11 cubanos ya viviendo en un espacio, sí, donde tienen que llenar sus datos, dar información de su correo electrónico, número de teléfono, dónde están ubicados. El hecho de que los presenten a este lugar, los suban a un camión y después de haber vendido sus casas los regresen otra vez aquí. Eso es lo más triste. Porque sí, literal la gente vende todo, la casa con todo adentro y en un precio ni tan exorbitante, sino en un precio para salir de eso, porque ya es como a veces, ¿cuánto cuesta el pasaje para Nicaragua? O toda la travesía. Voy a poner un número, no es que sea eso. Claro. $4,000, por ejemplo. Bueno, la casa la voy a vender en $4,000. No. Y se van sin nada, literal, sin nada, con una mochilita
que han vendido ropa, han regalado ropa, la casa la vendieron, todo para poder tener un mejor futuro. A ver, pónganse ustedes en ese lugar. Bueno, yo lo hice ya muchas veces, no podía dormir. Cuando yo dije, compro mi boleto, ok, voy a conocer Cuba y quiero investigar qué es lo que está pasando, por qué venden sus casas de esa manera, ¿no? No podía dormir. Literal. Y es que en el 2022, fue la mayor ola de migración, que es cuando abrió Nicaragua, entonces todo el mundo se iba por la travesía. Y la gente se iba con niños chiquitos, niños de mediana edad, personas mayores también en esa travesía. Porque esto aquí ya no da para nada más. Si ustedes lo están pasando, déjenos un comentario aquí abajito, no se les olvide darle me gusta. Suscríbanse al canal. Sí, suscríbanse, compartan este gran video con una gran entrevista, por favor, porque estoy así, la verdad estoy muy emocionado, más que feliz. Pero bueno, ¿quieres probar otro dulcecito? Dale. Espérate, que déjame calificar esto. Que aunque hay uno que es parecido aquí en Cuba, que ya te digo, que se llama Maní Alicante, este está riquísimo. Es que es como la jalea que le tienen así como por fuera, está rico. Así que le doy un 9 también. Me gustó. Pues yo la verdad como que sentí algo feo, porque si ya le diste un 9, pero ya existe algo parecido aquí en Cuba, entonces yo le daría un 8. ¿Un 8? Sí, porque como que no es algo nuevo, ¿no? Bueno. O sea, este dulce sí fue algo raro, nuevo, completamente, ¿no? Bueno, sí. De veras, por más, fíjense, otro punto interesante. Encontrar un rastrillo. Yo no sabía, por ejemplo, hay rastrillos de 40 pesos económicos en México, como de 40 pesos, pero los encuentras en cualquier esquina, hay muchas tiendas. ¿Qué cosa es rastrillo en México? Ah, muy bien. Ya saben ustedes, en México el rastrillo es lo que usamos para rasurarnos. Ya. Aquí nosotros le decimos maquinita de afeitar. Ok. Pero maquinitas son las que se conectan a la luz, ¿no? No. Aquí es que aquí le decimos maquinita de afeitar desechable. O a veces ni le decimos afeitar, a veces decimos maquinita desechable y ya todo el mundo sabe que es el de afeitar. Bueno, en México se les conoce como rastrillos. ¿Tú sabes lo que yo pensé que era rastrillo en México? Como un lugar, como tipo un mercadillo donde vendían cosas. Así, ahora cuando tú le dijiste me vino eso así a la mente, no sé por qué. Las diferencias. Cosas, ¿verdad? Oye, también, por ejemplo, ¿cómo es en cuestión de groserías? ¿Qué groserías se dicen aquí? Bueno. Por ejemplo, un típico que existe en México que nos decimos entre todos cuando nos hablamos es un güey. Sí, lo he escuchado. Oye, güey, ¿cómo estás? Es como decir amigo. Aquí nosotros, los cubanos, vivimos diciendo dichos, dicharachos, como decimos, y palabras de... No, un repartero sacó una canción y entre la canción dice un dicho. Ese también lo cogemos a nuestro día a día. Entonces, lo que se usa más cuando una persona ve a alguien, sobre todo en La Habana, porque ni tanto para las provincias, es que volá hacer. El que volá lo vas a escuchar en todos lados. ¿Qué volá? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué volá? ¿Qué volá? ¿Cómo qué onda? ¿O hola? Es como decir, hola, ¿cómo estás? O hola, ¡Órale! ¿qué tal? Algo así, ¿entiendes? Sí. Pero eso, en todos lados, eso es como el saludo típico cubano. ¿Qué hola hacer? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué vuelta? ¿Cómo está la cosa? Lo he escuchado mucho, estoy caminando por ahí. ¿Cómo está la cosa? También dicen chico mucho, ¿no? Sí, chico. sí. Y aquí la gente también, no sé si decir que sea muy cariñosa, pero la gente no te dice, te ve por la calle, si es un niño te dice tío. Y tú, ¿de dónde? Si yo no soy familia tuya. Sí, yo estaba caminando y me decían tío y yo dije, no, haz como que no escuchas, sigue tu camino, sigue tu camino. O te dicen, oye padrino, oye, no sé, oye madrina, en caso de la, oye puro y pura, viene siendo como padre puro, madre pura. Así. Ya. A veces la gente también dice, oye, vos pagado. Es decir, oye, vos por mi casa. Así, vos pagado. Así. Son cosas muy interesantes que en México no hacemos. Sí. Es muy. Es que hay muchas palabras. Si te digo aquí,
nos quedamos hasta tarde hablando de los dichos y de todas las cosas, las costumbres, bueno, el cómo te ven conforme estás caminando y todos quieren hablar, también todos quieren venderte dólares, ¿no? Sí. Todos quieren comprarte dólares. Sí. Mi novio, te voy a hacer una historia. Mi novio, yo te lo voy a enseñar. Parece un mexicano. Sí. Parece un mexicano porque tiene la forma, los ojos así como típico mexicano. Y entonces cuando yo ando con él, sobre todo La Habana Vieja, siempre le dicen, oye, quiere cambiar. Y él le dice, yo soy cubano, Cere. Sí, yo cuando llegué igual me decían quiere cambiar y yo le dije, no, yo me siento bien conmigo mismo, no quiero cambiar. Yo me acepto como soy, no quiero cambiar. Y me decían, no, tío. O sea que si quieres cambiar, tienes dólares. Ya. Yo dije, ok, es otra cosa, está bien si quiero cambiar. ¿Tú pensaste que era algo de mi cuerpo? Sí, yo le dije, no quiero cambiar, me siento bien, estoy seguro. Pero sí, también. Ay, morí. Tiene que decir. Bueno, lo que te digo es cuando alguien dice un dicho o algo cómico y cuando tú te ríes mucho, tú dices, ay, morí. Es que te reíste mucho. Ya, voy a quedarme con esta costumbre ahora para todo. En México voy a decir morir para recordar Cuba. Okay. Para acordarte, de veras, para acordarme mucho de ti porque, no sé, la emoción que tienes, o sea, me la estoy pasando muy bien contigo. ¿Así son todos los cubanos? No todos, pero la mayoría sí. Incluso con la situación que se está viviendo, tú siempre vas a encontrar al cubano con una sonrisa en el rostro. Aunque mucha gente dice que al cubano se le ve triste en estos tiempos, pero siempre te vas a ver a alguien en la calle así, alegre. Nosotros los cubanos somos muy bulleros, o bueno, los habaneros. ¿Cuál es el meaning of bulleros? Bulleros, es decir, como que gritamos mucho. Okay. Yo también ya varias veces que escucho esto de bulleros y yo decía, bulleros. Mejor me quedo callado para no verme mal, ¿no? Pero... Sí. Aquí nosotros, o sea, tú puedes ir caminando por las calles y puedes encontrarte fulanita es decir como el nombre de otra persona. Okay. ¿Ya? Oye, ¿tienes un poquito de sal? Dale, ven para acá, que no sé qué. Así todo muy... Y la música a todo volumen. Sí, aquí, precisamente aquí donde estoy durmiendo, a cada rato pasan las motos, los carros. Y los visitantes, sí, a todo. Sí, a todo volumen. Y canciones reparteras, que ahora son las que ahora están de moda. Exacto, yo no entiendo, se supone aquí Cuba famosísimo por la salsa, ¿no? No he escuchado una de salsa, ¿eh? Eso era antes, ya ahora es reggaetón o reparterismo, que es el género de... No conozco este género, ¿eh? Es como... Ay, es que no sé explicarlo, es como un reggaetón más avanzado, no sé. Más 2024. Ay. Pero son canciones que la letra de algunas están en candela, o sea que... Una bomba. Una basura, la letra. Ok. ¿Entiendes? Pero sí, hay son otras... muy como morbosas, muy... Sí, pero hay otras letras que sí son bastante muy, o sea, mejores, lo que quiero decir. Pero el ritmo, el background, se te pega. Tú no quieres, pero se te pega. Sí, también me pasa mucho que tú dices, ¿cómo es posible que estén escuchando esa canción y te vas y al ratito tú ya estás con el ritmo, ¿no? O repitiéndola, o típico vas en el camión agarrado y vas bailando, ¿no? Y lo otro es que como tanta gente pone la música, esa, o sea, te la aprendes por obligación. Porque tantas veces escuchando ya tú te la aprendes, aunque no te guste. De veras, también por ejemplo, en México se les llama camión de transporte. ¿Cómo se llama aquí en Cuba? Guagua. Ok. O sea, lo que es bus, nosotros le decimos guagua. Sin embargo, en Chile, yo tengo un amigo chileno, me dice, cuando tú vengas a Chile, ni vayas a decir guagua es niño. En Chile. Me quiero subir a guagua. Y van a decir ellos qué. Así mismo. Pero aquí es guagua. O bueno, almendrón
que son los carros almendrones, los carros clásicos. Ah, ok. Que nosotros lo vemos normal porque es día a día. Incluso la gente lo coge para ir a ciertos lugares, que ellos van carreras y todas esas cosas. Pero almendrones, visitarse, que son las bicicletas esas inventadas. Perfecto, entonces continuando vamos a probar otro dulce. Ok. Este es para que me digas de qué sabor es. Voy a acercar para que lo vean muy bien. Está muy rico, recomendado, es dulce, igual te digo, no, nada es picante. Ok. Pero el sabor está increíble. A ver, creo que tengo que romperle tantito. Vamos a acercar. Esto es coco. ¿Está rico? ¿Te gusta? Es dulce de coco, ¿no? Pero siento que tiene algo más. Sí, es de coco. Tiene canela. Bueno, la verdad ahí sí no sé. Pero sí es dulce, bueno, está basado en coco. Coco, y aquí ¿cómo se llama? ¿Es como nuez? No, no. Anís. No, ay, no manches. No me acuerdo. Es que me da el gustico ese. Aquí hay una planta que se llama Caicimón de anís, donde se hace cocimiento, que es como una infusión, y te sabe así. Así de rico. ¿Y te comprarías más? ¿Te comprarías otro? Sí. ¿Y qué calificación le das a este? Porque sí, recordamos, no le gusta el picante. Sí, exacto. Entonces, y yo me imagino que hay dulces de estos picantes también. Exacto. Hay muy picantes, pero yo dije, la verdad, para traer los dulces yo lo pensé mucho porque dije, no sé en aduanas cómo vaya a ser, que me los vayan a quitar creyendo que es droga o no sé, X. Sí, no, pero aquí no. No, en la aduana, hasta donde tengo entendido, todas esas cosas y medicamentos también, creo que hasta junio, si mal no me equivoco, era como libres de impuestos o algo así. Pues fíjense, yo compré, dije, ok, voy a ir a Cuba, voy a buscar para que prueben los dulces mexicanos. Dije que mejor mi amiga, que nos dé su punto de vista. Pero al mismo tiempo yo dije, ¿qué tal si me los detienen y los quitan? Entonces invertí 140 pesos mexicanos. Que eso... Vamos a hacer la cuenta aquí arribita. Pero si son el peso, por ejemplo, un peso está en 17, un dólar, 17 pesos mexicanos. Ya, está bien. Entonces voy a hacer la cuenta para dejar aquí el numerito. Ok, sí. Pero pues sí, dije, voy a llevar algo que todos podamos comer, porque si llevo picante, igual me lo van a detener en... Bueno, a ese le doy, me gustó, pero le doy un 8. Sí, de ese te entiendo. Yo la verdad, yo también le daría un 8. Como que es mucho sabor, ¿no? Es muy... O sea, eso completo no te lo puedes comer. Exacto. Porque te empalaga. A mí me empalaga como mucho. Un pedacito y al otro día otro pedacito, así. Si es para que llegues con tu mamá, con tu familia y que partan por pedacitos. Exacto, y ya tienes para compartir así, eso, exactamente. Para terminando de comer ya te comes un pedacito y ya te quedas con otro sabor dulce, rico, como si es que te gusta eso, es lo indicado. Exactamente. ¿Sí? ¿Vamos a otro dulcecito? Dale. Bueno, Este me llamó mucho la atención. Eso me intriga porque está así, naranja. Sí, la verdad yo también. Es que pasé por un hambre horrible porque llegué con dólares y pesos mexicanos y no puedes pagar aquí en Cuba. Sí, aquí hay restaurantes y eso que sí te aceptan dólares, pero ya cafeterías y esto como así de barrio y en las esquinas y eso es como moneda nacional. Sí, no, yo dije, ¿qué me como? Bueno, la verdad, amiga, te quiero platicar, eran más dulces, pero el hambre... el hambre dijo, no. Te entiendo. Eran 3 de cada uno. Yo también me hubiese hecho lo mismo. A ver, pruébalo. Ay, Dios. Siento que tiene
Como la misma textura del de coco. Es un poquito más suave que el de coco. ¿Te gustó un...? Vamos a darle un número. No me gustó mucho. ¿No? Ay, ya me dejaste la intriga. Como... A ver. Ay, no sé. Tiene como la misma textura del coco, pero no es... Es que no sé. ¿A qué te sabe a ti? No, lo siento, México. ¿Y qué punto, qué calificación le das a él? Ese le doy un 6. Es de calabaza. ¿De calabaza? No me lo hubiese imaginado. Es de calabaza, pero sí, yo tenía otra idea. Me dicen, bueno, aquí voy a adelantar un poco. Este igual es dulce y que es de piña. Entonces dije, pues voy a llevarle un pedacito, pero por ejemplo tiene mucha como grasa, ¿no? Sí, Grasa. Sí. Entonces yo dije, bueno, ya que ya embarré sus manitas, bueno, pues vamos por otro igual. Muy bien, continuamos. Voy para el cuchillo porque no, de plano no se puede, ¿eh? No. Nunca encontramos el huequito. A ver, no sé, yo creo que vean el color. La verdad, eso es lo que me llamó la atención. Se ve rico, ¿no? A ver. El de piña está más rico. ¿Verdad que sí? Sí. La verdad, incluso vean el color. Está mucho más rico. Lo van a disfrutar mucho. Me gusta más el de piña. Bueno, exacto. Ahora comparando este con el otro con que me el diste del que... otro, sí, no, el de piña. 6. ¿Qué calificación le darías a él? Le doy un 9. Está súper bueno. Bueno, Es que a mí la piña me gusta. pues voy a ver, igual vamos a hacer otro video para mandarte dulces, para ver de qué manera podemos hacerlo estando desde México, ¿no? Está bien. ¿Sí? Es un buen punto, vamos a hacerlo. Sí. Vamos al siguiente dulce. No manches, no me acuerdo de qué es. Pero vean, es color como rosita. Rosa, sí. A ver. Exacto, si tienes este papel. Ajá. Esto es como una almendra. Sí. O un maní. Aquí. Bueno, maní no, yo creo que es como una almendra o algún fruto seco. Es parecido como a la nuez, ¿no? Ah, sí. Parecido. Como la nuez, sí. A ver, ya, que le coma. Lo pensó mucho. Estoy nervioso. ¿Te gustó? ¿Pero a qué sabe? Vamos a No probarlo. identifico el sabor. La nuez sí se la siente, o sea, el sabor de la nuez sí. Creo que me sigue gustando. Sí, me gusta más que este. Sí. Y por ejemplo, teniendo estos dos, ¿cuál te gustó más? El de piña. Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿y el de piña con este? No, ya me la están poniendo difícil. Sí. ¿Por mucho? Por poquito. Bueno, va. Por poquito. Entonces, ahora vamos a probar otro dulce. Es que en medio se le pone un sabor. Por ejemplo, se le pone cajeta, se le pone mermelada. ¿Cajeta? ¿Qué es eso? La cajeta, ay, ¿cómo le explico, amigos? Es un saborizante que se pone con leche y tiene sabor como chocolate, pero es líquido. Ya. Se hace con leche de vaca. También, por ejemplo, aquí en Cuba no se come la vaca, ¿no? La carne de la vaca, del toro. Del toro no. O bueno, que yo sepa, no. No sé si hay algún guajiro por ahí, un campesino por ahí que coma toro, no sé. Bueno, no toro, no.
Hay otras cosas que se comen del toro que aquí no. Pero la vaca, o sea, la carne de res ya está un poco permitida. Un poco. Antes sí era prohibida. Incluso y es muy cara. Hubo gente que fue preso por carne de res. ¿Y sabes cuánto cuesta? No sé, porque cuando yo voy a los establecimientos de estos, yo no soy de mucho comprar, yo compro pollo. Y ya, porque es lo más económico, ¿sabes? Exacto. Pero lo que más venden es carne de puerco o de cerdo, como le dicen. Que sí también está un poco más caro, pero nunca he visto carne de res. O sea, no tengo idea de cuánto, pero voy a investigar y después te voy a decir. Pues yo estuve buscando en internet un lugar para llegar a dormir que contara con cocina para hacer varios videos, ¿no? Ya fui a comer a restaurantes caros, ya fui a comer a restaurantes más económicos, medianos, y mi idea era comprar carne de res para cocinar aquí, ¿no? Sí. No encontré. Nada, no encontré. Fui a todos lados, caminé demasiado, llegaba agotado de tanto caminar. Sí. Y no, Por gusto. Me quedé con ganas de comer carne. De res. O sea, en restaurantes sí te lo vas a encontrar en algún plato que dice, no, ropa vieja, la ropa vieja original es con carne de res. Lo que pasa que como hay sus cosas, la gente pusieron, bueno, de puerco entonces. Pero la original es de res, la ropa vieja. Ok, bueno pues. Vamos a probar esto. Y entonces esto que viene siendo semilla de algo. Sí, es semilla de, déjenme ver, es girasol. ¿De girasol? Yo nunca he probado eso. No sé qué me está pasando. Ustedes dejen en los comentarios. Déjenme en comentarios. Es que amigos, créanme, estoy tan emocionado. Tengo días escribiéndole, mandándole mensajes. Por favor, amiga, vamos a vernos. O sea, yo decía, bueno, no puede ser. Como youtuber, es difícil encontrar a otras personas en otros países. Pero estando en Cuba, créanme que me ha costado un trabajo increíble porque no hay comunicación. Sí, es muy difícil. No hay comunicación. Entonces, como no compré la SIM... Eso te iba a decir. Dije, o sea, tengo un amigo que igual les voy a dejar la descripción. Se hizo mi amigo porque él me dijo, ¿sabes qué? Yo no lo estoy usando, toma mi SIM para que no estés incomunicado. O sea, yo como turista... Les digo, les quiero platicar a los mismos turistas en cuanto lleguen que compren una SIM. Sí. Es lo mejor. Incluso antes que lleguen pueden comprarla también por la página que se llama Suena Cuba. Desde afuera, o sea, desde su país, pueden hacer la compra. Una vez que lleguen aquí a Cuba, en el mismo aeropuerto, buscan en la base de Telsa y con el código que les dan cuando hacen la compra, pues ellos le dan la SIM. O en algún establecimiento comercial de Telsa en cualquier parte de Cuba. Sí, amigos, se lo recomiendo mucho porque yo me acostumbré, bueno, no se dice acostumbré, ¿cómo se dice? Yo me confié demasiado, sí. Porque en la casa me dicen que aquí había internet. Entonces, al confiarme, pues sí hay internet, hay wifi. Pero imagínense con cuántas personas está siendo compartida. Sí, se pone lento. Exacto, entonces imagínense qué lento está, cuántos están conectados a este mismo, entonces... Exacto. Yo mandaba un mensaje y ok, le daba enter y 30 minutos después, enviado. Yo, por fin lo envió, y ya que decía enviado, estaba esperándote a que lo leyeras y yo, ya pasaron 15 minutos. Ya pasaron 30 minutos, ya pasaron una hora. Yo dije, bueno, ahí está pasando lo mismo que yo, ¿no? Sí, tú sabes cómo yo subo video. Por la madrugada. Es cuando mejora la conexión, pero es toda la madrugada poniendo alarma. Para cuando se suba el video. Yo siempre subo los videos en formato privado, pero para ver por dónde va, que si se me apaga el teléfono con la batería, y no duermo la noche, literal, no duermo. Pero es la única manera en que tú puedes subir un video rápido. No había pensado. Porque en todo el día la conexión es fatal. Es fatal. Hay ciertos lugares que están un poco mejor, pero en realidad es fatal. Eso es. Pues ya saben, cuando vengan a Cuba les voy a dejar igual el enlace para que mejor compren su SIM.
y no estén incomunicados porque se siente horrible. Un punto fuerte, por ejemplo, para los que tienen Telcel, es una empresa de teléfonos en México, que es, creo, la empresa más fuerte. Ajá. Está muerta aquí en Cuba, estoy incomunicado. No hay ni señal para entrada a llamada, nada, no tengo datos, tampoco en Panamá. Entonces, imagínate, el vuelo se me hace eterno porque el vuelo que yo tomé, 4 horas de México, 5 horas de México a Panamá, desconectado. Y luego de Panamá a Cuba, 3 horas. ¿Y por qué como para allá y para acá? Ah, bueno, pues les voy a platicar. También hice un video de eso porque un vuelo directo es de 10,000 pesos mexicanos. Y ya con esta parada fue de 5,500 pesos. Es que te ahorraste la mitad. Exactamente. Ya. Yo dije, vamos o sea, es igual un buen video para mostrar a la gente, para los turistas que quieren ahorrar. Exacto. Sí ahorras, pero tienes que pagarlo de alguna otra manera, pues son más horas de viaje. Exacto. Ya cuando llegas te duele la nuca, te duele la espalda y tú dices, ya quiero llegar por fin porque quiero ver todas mis cosas, ¿no? Ya que estamos acostumbrados. Y llego a Cuba y tampoco había nada. Me gusta. Y otra cosa que yo recomiendo es que antes de llegar a Cuba, descárguense la aplicación que se llama Map.me. Te lo voy a dejar para que lo pongas ahí abajo, que es un mapa que funciona sin internet. Entonces, para tú poderte ubicar en calle, no compraste la SIM, por ejemplo, y tienes que llegar a algún lugar, ahí ese mapa te lo dice todo, el nombre de las calles, los restaurantes que hay cerca, los bares, todo sobre ahí, y funciona sin internet. Sí, ese es el que yo uso, de hecho, ese es el que yo uso. Sí. Eso está súper bueno. La verdad, igual, la señora que me está rentando ya me mencionó la aplicación, la descargué y sí, muy buena, porque que también, déjenme les platico, que a mí me daba miedo. Igual, recién llegué, yo dije, pues, o sea, ¿cómo voy a sacar el celular así enfrente de todos? No sé cómo sea en Cuba, pero por ejemplo en México hay algunos puntos donde tienes que ser cuidadoso porque pasa la gente corriendo y de repente te lo quita, ¿no? Ya. Entonces por eso yo dije, bueno, no sé cómo sean las cosas aquí en Cuba, yo dije así como en secreto, ¿no? Exacto, tenés que bregar. Está bien, pues ahora sí, muérdele, dinos, ¿qué te parece? Sobre como semilla de calabaza. Mi abuela tostaba la semilla de calabaza. Exacto, confundí la calabaza con el girasol. Sí. Es exactamente como el otro. Pero tiene el sabor es diferente. No. Está mejor que este otro, ¿no? ¿O es casi lo mismo? ¿Sí? Ah, bueno. Chocolate. Exacto. La diferencia es que les digo, aquí tiene chocolate, conocido en México como cajeta. Es líquido y pues tiene más sabor que este que nada más tiene miel. ¿A este le das un 9? Un 9, sí. Sí, está muy rico. Y de este venden en diferentes tamaños en México. ¿Sí? Sí, estos son los chiquitos que te venden alrededor de 10 pesos. 10 pesos la bolsita y te lo venden cuando tú vas en el carro. O sea, tú tomas el taxi o tomas el camión y se sube la gente y dulces, te lo venden aproximadamente. Yo en la provincia. Mira, cuando yo fui a Santiago, a la vuelta, la guagua que nos traía para acá para La Habana, que era arrendada, iba por cada terminal de las provincias para recoger a personas. Exacto. Y siempre se subía gente con maní Alicante, maní molido, chucherías en general. Sí. Pero esos tipos se subían a ver qué quería, incluso pizzas cocinadas a momento y calientitas. Sí, mira. Sí. Y es que hay que vender, ¿no? Sí, no, yo lo veo súper bien. Oye, ¿y tú nunca has vendido algo así? Comida no. Yo he querido grabarme vendiendo comida. Comida no he vendido, pero sí otras cosas. Otras cosas que de todo. Mi novio y yo teníamos una tienda online de regalos. Ah, ok. Y vendíamos por internet. Ah, no, pero eso es trampa. No, yo me refiero de vender en el autobús, en el transporte. No. Nunca. ¿Te daría pena?
Yo creo que al principio sí. Sí, a mí también. Yo creo que al principio sí. No me imagino así, todos agarrados de tubo, yo subiéndome, vendo dulce. Dulce, dulce. No sé, como que sí me daría pena. Pero tengo ese reto, ¿no? Ver qué, o sea, es que la necesidad, ¿no? La necesidad. Sí, no, hay gente que igual le da pena, pero tienen que llevar comida a su casa. Entonces es como que me voy a poner una venda en los ojos y voy a salir a lo que sea. Pero sí me daría pena. Por eso he querido hacerlo, amigos míos. Ah, perfecto. Pues vamos a probar otro dulce. Dale. Este está muy rico. Creo que es el que más me gusta. Sí, porque fue el primero que me comí. Les digo que traía muchos. Y con el hambre, sí. lo viste más rico todavía. Sí, yo dije, no, porque no voy a grabar nada. Ay, no, está bien, me como uno nada más y pues no, 2 de cada uno. A ver. Duro. Si quieres, mejor muérdelo. Este es nada más para ti y tu novia. Está muy rico. A mí me gusta. Sí, adelante. Pero vamos a ver. ¿Verdad que está delicioso? Está rico. Está súper rico. Es que le quiero encontrar el sabor parecido. Pero está rico. Bueno, dejen su comentario si saben de qué es, pero el sabor es delicioso. A mí me gusta mucho. Yo creo que Pichi no va a probar este. No te preocupes, Pichi. Voy a investigar cómo mandar dulces a Cuba para que igual hagamos un video muy interesante de esto, ¿no? Sí, y de estos, por ejemplo, ¿estos los podrías vender aquí? ¿Harías tu video vendiendo dulces? Es un reto. Es un reto vendiendo dulces mexicanos de Cuba. Así, pero subiéndote a transporte y todo. Sí. Órale, va. Es un reto. Ya quedó. Tienes que hacerlo tú también. Claro, of course. Estaría muy padre investigar cómo mandar dulces igual de Cuba a México. Pero eso sí lo veo muy difícil, ¿verdad? Yo no conozco. No, ¿verdad? ¿Por qué vía puede existir de Cuba a México? Yo creo que eso nada más como aérea, o si tú eres turista, ahí sí te puedes llevar la cosa, nada más, ¿no? Exacto. Qué triste. Pero bueno, vamos a otro dulce. Bueno, es un paquetito de 3 dulces. Es el penúltimo. Son de diferentes sabores. Y también traía 3 de este. El sobreviviente. El sobreviviente. Pero vea que igual yo decía, no puede ser, falta mucho. Un paquetito más. A ver. Este es un dulce típico. Está como suavecito. Exacto, es típico. Dime cómo se llaman aquí en Cuba. En México se les conoce como... a ver. De momento pensé que era merengue. En México se les conoce como bombón. ¿Bombón? Pruébalo. Vaya. Está rico. ¿A qué te sabe? Me sabe a fresa. Ay, me sabe algo más, pero no sé qué cosa es. Se venden mucho en México los bombones. Y también se acostumbra, igual os va a dejar una imagen. Se prende fuego y tú esto lo calientas, entonces se empieza a derretir y así te lo comes calientito. ¿En serio? Estos ya los hicieron aparte porque los bañaron. Por ejemplo, a este le pusieron coco. Pero en sí el dulce es todo esto, este color rosado, exacto. Así como se ve aquí, es rosado. Y cada uno de estos tiene diferente sabor. Entonces, ¿quieres probar otro? Muy bien, ahora vamos a probar otro saborcito. Y aquí la diferencia va a ser en que nos vas a decir cuál te gusta más de este paquetito, ¿no? Que es el color blanco, este como cafecito, que tiene como nuez. A ver, vamos a ver.
Vean qué color tiene. ¿Y qué calificación le darías de este al otro, al blanquito? Este me gustó más que el otro. Sí. A esto le doy un 10. Está súper rico. Por mucho, ¿verdad? Aparte, todo esto que tiene que ver con las nueces, frutos secos, todo eso, a mí me encanta. Y esto le doy un 9. Un 8. Sí. Le doy un 8. Pero este está más rico. Es mi favorito, se los recomiendo mucho, está muy rico. Sí, y también de estos dulces también va a vender. Entonces, si quieren información, no se les olvide suscribirse, darle me gusta al video y ponerse en contacto con ella porque su contenido también va a tener venta de dulces mexicanos, ¿no? Ay, sí. Me voy a subir en el P7. Muy bien. A ver. Perfecto. Tienes ahora sí para disfrutar llegando a tu casa, ¿no? Para saber cuál me como primero, ¿no? Déjame decirte, el que más me gustó de todos. ¿Cuál? El que más me gustó de todo fue aquel. El primero que El primero. Este fue el primero. Bueno, falta un dulce mexicano típico. Falta un dulce porque pruebe y nos dé su punto de vista. Este nada más se abre con el cuchillito. Igual déjenme en comentarios si ustedes lo conocen, si les gusta. Es muy rico y es de los más vendidos en México. ¿De verdad? Sí. Entonces, a ver, voy a partirlo. Mejor aquí para que no se me vaya a caer, ¿no? Sí. Este también, no, bueno, no sé si es que yo soy el adicto a este dulce. Y tal vez cuando ella lo pruebe diga, o como muy buena actriz que diga, güey, está muy rico. Ay, ya. ¿No? Por no ser mala amiga que diga, está bien rico, pero ya no quiero. A ver, ahora sí, prueba. A ver, vamos a ver. Ay, tiene dos colores. Sí. Espérate. Vamos a ver. Ya ven, es lo que les decía. Por ejemplo, No, para mí, a mí me gusta mucho, por ejemplo, pero ¿y qué es lo que no te parece el sabor? Me recuerda a un turrón que una vez vendieron aquí hace mucho tiempo. Que era como de yema, así. Me recuerda a ese turrón. Ah, sí, era un sabor ya parecido, por eso no se te hizo algo nuevo. No, el sabor está diferente, pero la textura sí es la que me recuerda a ese turrón. Pero no me gustó mucho. Ok, ¿y qué calificación le das a ese? Yo creo que la misma calificación que le di al de calabaza. Un 6. Perfecto, entonces tenemos al ganador. Sí. Qué bueno, pues me da mucho gusto. No, Todos estos son dulces para tu familia, para que los prueben todos tus amigos, que les digas los nuevos productos que vas a comenzar a vender. Ay, sí. Ay, pues qué mejor, oye, me encantó realizar este video. A mí también. Muchísimas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por venir, por formar parte de este grupo, de esta familia que estamos formando. Muchas gracias. Sí. De verdad. Te quiero mucho. Espero verte pronto otra vez. Ay, sí. Cuídate mucho. Igualmente. Y estamos en contacto. Claro que sí. ¿Va? Claro No se les que olvide suscribirse, darle me gusta, dejar su opinión, qué le parecen de los dulces y qué les parece también teniendo una invitada tan especial con una personalidad increíble que de veras tú estás triste y cuando la ves luego terminas contenta. Sí. Eso me dice todo, o sea, muchísima gente. Igual en los comentarios me dicen, ay, porque tú eres una gente así como alegre, que no sé qué. Y yo, bueno, yo soy así en la vida real, no es que disfrazo una personalidad en los videos y la otra. No, así es ella. Tal cual. Cuando el día que me siento triste, tú preocúpate. Pero normalmente yo soy así. O sea, nunca me voy a preocupar. Nunca estoy triste. Ay, amiga, pues muchas gracias. Cuídate mucho. Nos vamos a ver. Voy a hacer lo posible por regresar a Cuba solo para ver. Si regresas a Cuba,
soy yo la que te voy a invitar a que pruebes dulces cubanos. Vas a ver que sí. Muy sí. Oye, es que bueno. ¿Qué más decir? Que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones y no se pueden perder todas las series de Cuba. Así que ya saben, dejen un comentario por ahí abajo también. Nos vemos en el siguiente video. Hola, ¿cómo están amigos? Un día más aquí estando en Cuba con una amiga 100% cubana que nos va a platicar qué es de su vida. Les presento, ella es Jessica. Hola, platícanos, Jessica, ¿a qué te dedicas? Soy dependiente de un restaurante de Guajarito aquí en La Habana. Exactamente, ¿en dónde se encuentra el lugar? Se encuentra ubicado en la calle Zulueta, entre Gloria y Apodaca. Oye, muy bien. ¿Alguna otra pregunta interesante que me llama mucho la atención? ¿Te gusta vivir en Cuba?